Qué bueno que está aquí, bienvenido. Ya todavía buenos días. Qué bueno que está aquí. Imagínate, vamos a ocupar un poquito nuestra imaginación. Imagínate que eres la persona más importante de una ciudad, de un país, de un estado. La persona más importante, tú eres quien toma las decisiones. Imagínate, ¿no? Como un presidente, como un rey, y estás en una situación muy grave, muy compleja. Muchas vidas dependen de las decisiones que tomes. Muchas vidas están en tu mano. Lo que decidas va a afectar para bien o para mal de esas personas que están a tu cargo. Así se encontraba un hombre llamado Ezequías. Era rey de Judá, de Jerusalén. Se encontraba en una situación desesperanzadora. El rey de Asiria, Sennacherib, le había hecho guerra. Uno de los imperios más grandes, más poderosos de la época. Entonces el rey Ezequías se encontraba en este gran problema. El rey de Asiria había sitiado toda la ciudad de Jerusalén. Su amenaza no solamente era militar, traía un gran ejército, un imperio muy grande, sino también había amenaza psicológica. Estaban atacando las mentes del pueblo judío, del pueblo de Judá, de Jerusalén, diciéndoles: nosotros venimos a conquistarlos y no hay Dios que pueda contra nosotros. Querían meter dudas, sembrar miedo en el corazón del pueblo de Dios. Ezequías, sin embargo, responde con una fe inquebrantable en su Dios, en su Señor. Y él demostró, si lo pones ahí, dice la verdadera fortaleza. Y él demostró que la verdadera fortaleza no reside en el número de soldados o en la fuerza de las armas, sino en la confianza plena en el Señor. Me imagino que él pensaba en este salmo: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Estos confían en sus soldados, estos confían en su equipo, en su armamento, mas nosotros confiamos en nuestro Dios, en Jehová Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Hoy vamos a ver este tema. Pon el título, por favor. Confía y avanza. El poder de Dios en medio de la crisis. Pero antes, levanta tu Biblia y di conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, mi alimento y mi guía para vivir todos los días. ¿Qué decimos? Otra vez, pero hay que hacerlo juntos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios, mi alimento y mi guía para vivir todos los días. ¿Y está haciendo su alimento, su guía? Bueno, todos los que están siendo su guía y su alimento la palabra de Dios, a ver, de un aplauso. Bueno, yo espero que el próximo domingo se escuchen más aplausos y que digamos: gracias, Padre, porque tu palabra es mi alimento, tu palabra es mi guía para vivir todos los días. También decimos: ¿quién es Dios? Dios es mi Padre. Me acerco a Él y me recibe. Me da lo que necesito. Soy bendecido para bendecir a otros. De este lado no los escuché. ¿Qué decimos? Dios es mi Padre. Me acerco a Él y me recibe. Me da lo que necesito. Soy bendecido para bendecir a otros. ¿Tienes esa certeza que Dios te recibe? ¿Sí? Es verdad. Todo aquel
que ha rendido su vida, todo aquel que Dios lo ha adoptado como hijo, que ahora Dios es su Padre, le recibe, tiene acceso directo ante su presencia. Es hermoso, ¿no? Poder acercarnos. Tu hijo, ¿no? ¿Tiene que sacar cita para verte? No, ¿verdad? Se acerca a nosotros ya. Nuestro Padre Celestial también. Tenemos acceso directo al Padre. ¿No te da gusto? A tener acceso directo al Padre de gloria, al Dios de la gloria, al Dios de la honra. Ahora ponen otra vez la verdadera fortaleza. Espero que te llevas esta enseñanza. La verdadera fortaleza, por ahí dice. La verdadera fortaleza no reside, no está en lo que tienes, en lo que ves, sino en la confianza plena en el Señor tu Dios. ¿Sí, hermanos? 3 puntos vamos a ver el día de hoy. Ándale, ya se va mejorando. 3 puntos para el día de hoy. Primero, reconoce que toda batalla primeramente es espiritual. Toda batalla, toda situación que estés pasando, que estés atravesando, es espiritual. Toda dificultad, toda batalla es espiritual. Segundo, confía en la provisión de Dios. Y tercero, Dios transforma la amenaza en victoria. Esos 3 son los puntos que vamos a estar viendo el día de hoy. Abre tu Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Te animo a que leas todo el capítulo 32, el capítulo 31, que veas la historia. De hecho, desde el capítulo 29 te animo a que estés leyendo en la semana. Capítulo 29, 30, 31, 32, 33. Habla acerca de la vida de este rey Ezequías. Fue un hombre usado por Dios en gran manera. Vino a traer una transformación, una renovación espiritual en el pueblo de Dios, en el pueblo de Judá. ¿Ya estás? Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Cuando lo encuentres, por favor, levántame tu mano, dime amén. Ok, todavía faltan algunos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Primero, versículo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 7. Si pones el primer punto, por favor. Ahí estamos. Reconoce que la batalla es espiritual. Antes de leer el 7, vayamos al versículo 1. Les digo que el rey Ezequías hizo grandes cambios, reformas. Habían dejado el pueblo de Judá, esta nación había dejado, le había dado la espalda a Dios, había levantado altares, lugares ceremoniales en las áreas altas, y allí llevaban ofrendas, llevaban esto que se prende, ¿cómo se llama? Incienso, ¿verdad? Para hacer sus ofrendas a dioses extraños, a dioses ajenos. Habían dejado el culto a Dios para irse al culto a los ídolos. Ya no celebraban la Pascua, habían dejado a un lado la ley, los preceptos de Dios. Ezequías, este rey, vino a hacer una transformación, una renovación completa en todo el pueblo. Por eso vean cómo está el versículo 1 del capítulo 32. Después de estas cosas, lee los capítulos anteriores para que sepas cuáles cosas. Y de esta fidelidad, Dios está complacido con el trabajo que ha hecho este rey en el pueblo. Los ha regresado a depender, a poner su confianza en el Dios de la gloria. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlos. Vio pues Ezequías la venida de Sennacherib
y su intención de combatir a Jerusalén. ¿Qué haces? Reconoce que la batalla es espiritual. Ve cómo responde en el versículo 7. Ahora sí vamos al 7. Le dice a todo el pueblo, le dice a sus príncipes, a sus gobernantes, sus gobernadores: esfuércense. ¿Ya estás ahí? Esfuércense y anímense. No teman, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. Imagínate, ¿no? Diciendo eso ahí en la ciudad fortificada de Jerusalén, pero todo el ejército asirio afuera. Sabe el rey que esta lucha, aunque es una lucha, ¿no? Se ve en las personas, carne y sangre, pero conoce que su lucha es una batalla espiritual. Está de por medio la reputación del Dios de Israel. Si nos quedamos con esta frase, es una parte de lo que hace el rey. Si lees los versículos anteriores, te leí hasta el versículo 2, voy a seguir leyendo el versículo 3. Tuvo consejo, ya había esta situación, el rey de Asiria está pues en formación, los han cercado. Versículo 3, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, cegaron todas las fuentes, el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David. También hizo muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo lo que leímos: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Qué es lo que hace el rey de Asiria? Muchos nos quedamos y nos equivocamos. Si nada más nos quedamos con el versículo 7, pensamos que el rey no hizo nada, que solamente quedó esperando, diciéndole: Dios, ayúdanos. ¿Qué hizo el rey? Primero pidió consejo, ¿verdad? Con sus príncipes, sus gobernadores, sus hombres valientes. Edificó las partes del muro que estaban derribadas, que les faltaba levantarlas. Sí. Las fuentes, los pozos fueron cerrados para que no encontraran agua cuando vinieran los asirios. Pone manos en acción. Nosotros vemos eso en toda la Biblia, una sinergia entre Dios y sus hijos, una sinergia entre Dios y su pueblo. ¿Sí? No es que estuvieran cruzados de brazos diciéndole: Señor, ayúdanos. No, se pusieron a trabajar y dijeron: Dios, ayúdanos. Y muchos se quedan con los brazos cruzados y pensando que solamente así es. En toda la Biblia yo veo eso, una sinergia de trabajo, de compromiso, de esfuerzo. Si no, ¿por qué en muchas partes en la Biblia encontramos esa frase: esfuérzate y sé valiente? Para esforzarse, ¿qué significa? Trabajo, ¿no? Trabajo, ¿sí? Trabajo. Veo esa sinergia a lo largo de la Biblia entre Dios y sus hijos. Dios le dice: trabaja, esfuérzate, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. El rey Ezequías tenía esa confianza. Por eso, ¿no? Es un buen rey, un buen estratega. Vamos a cortarles las fuentes de agua, de suministros, para que no tengan este recurso. Y aparte, nuestras murallas, pues vamos a reforzarlas. Eso no quita su confianza en Dios. Sabe que todo esto es necesario, pero si Dios no pelea por ellos,
no está con ellos en la pelea, en la batalla, de nada sirve aunque se hayan esforzado, aunque hayan levantado 2 murallas. Si Dios no está con ellos, iban a acabar, iban a perder. ¿Sí? No habla acerca el trabajar, el hacer lo que te corresponde, no habla de que no tengas confianza en Dios. ¿Sí? Dice Dios, esfuérzate. Dice Dios, trabaja. El apóstol Pablo lo pone algo muy clarito. Había personas dentro de la iglesia cristiana, en la época del apóstol Pablo, que eran unos comodinos. Que eran unos, ¿qué otra palabra? Conchudos, gracias. Que eran unos conchudos, ¿no? Y decían, no, Dios me provee. El Señor Jesús me da lo que necesito. ¿Y qué cree que hacían? No trabajaban, iban de gorrones a la casa de otros hermanos y más o menos en la hora que iban a comer. Oye, hermano, venga a visitarte. No, pues pásale a comer, siéntate. Claro que tenemos que ser hospedadores, Tenemos que ser hospedadores, recibir y dar. Pero eso no quita hablar acerca de los que se quieren pasar de listos. De los conchudos. Y dice el apóstol Pablo acerca de ellos: el que no trabaja, que no coma. ¿Sí, verdad? Si dice así, ¿va? Que no trabaja, que no coma. ¿Sí? No, pero yo confío mucho en Dios, sí. Y Dios te da la fortaleza para seguir adelante, para trabajar. ¿Sí, hermanos? Reconocemos que es una batalla espiritual y hacemos lo que nos corresponde y tenemos esa plena certeza que Dios va a obrar a favor nuestro. Por eso Ezequías les dice a todo el pueblo que está reunido, a sus gobernadores, a sus príncipes: esfuércense, anímense. ¿Para qué se van a esforzar? Porque viene la batalla, van a luchar, van a tomar las armas para defenderse. Esfuércense, sean valientes. Hermanos, no teman, no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que viene con él. Más hay con nosotros que con él. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo Ezequías? No solamente estaba viendo al ejército enemigo, sino estaba viendo al ejército del cielo, a las fuerzas del cielo a favor de él y de su pueblo. ¿Sí, hermanos? Por eso el apóstol Pablo, Efesios 6, capítulo 12, si ya lo encontraste: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién lo está diciendo? Aquel que padeció en carne propia naufragios, aquel que padeció en carne propia ser apedreado, ser latigado. Pues eso es muy físico, ¿no? ¿Sí? Eso es muy de carne, ¿no? Es muy humano. ¿Sí? Le duele en la carne, le duele en su ser. Pero él sabía que aunque las personas eran las que lo apedreaban, situaciones que lo llevaban a naufragios por estar yendo a compartir el evangelio, otros que los latigaban, con todo sabía que su lucha no era con las personas, sino que era contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Por eso día a día él oraba, así como Daniel vemos que oraba mañana, tarde y noche. También Pablo oraba, ayunaba, porque necesitaba ser fortalecido, porque sabía reconocía que su batalla, antes que con el hombre, antes que con el ser humano, era una batalla espiritual. Muchos de nosotros trabajamos para el fracaso. Muchos de los que están aquí trabajan para el fracaso. ¿Cómo? Se levanta, está con muchas actividades, tiene muchos compromisos y tiene que apurarse para sacarlos adelante. ¿Y pasó tiempo con Dios en la mañana? ¿Pasó tiempo de intimidad con Él? No, porque no me alcanza el tiempo. Ya perdió, está trabajando para el fracaso. Si usted ocupa un tiempo en las mañanas antes de iniciar su día
y le pide, ¿verdad?, la bendición a Dios, pasa un tiempo en intimidad, leyendo su palabra, en meditación, en alabanza, seguro que ya lleva mucho ganado. Y eso va a estar fortalecido cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas. Decía varios hombres de Dios, hombres usados en gran manera por el Señor: cuando tengo un día más complicado, cuando sé que viene un día muy pesado, oro más que cuando sé que tengo un día relajado. Y créame, lo he experimentado, por desgracia, ¿no? Hay altas y bajas en el cristiano. Lo he experimentado en pasar tiempo de intimidad con Dios en las mañanas, recortando la hora de sueño, porque eso es un poco menos de sueño, ¿no?, para levantarse un poco antes. Pero Dios respalda, Dios fortalece, da energía. Te animo a que lo hagas. Amén, amén. Enfrentamos batallas diariamente, ya sea en nuestras familias, en el trabajo, en nuestras vidas personales. Sin embargo, debes recordar que detrás de cada desafío visible hay una batalla espiritual invisible. Ahí tienes que ganar tu día, ahí tienes que ganar. De rodillas se ganan las batallas. No debes de dejarte llevar por el miedo, por la duda, sino confiar en que Dios pelea por ti. Dedica tiempo, gracias. Dedica tiempo en oración, dedica tiempo en meditar en su palabra para fortalecer tu espíritu. ¿A quién le gusta hacer ejercicio aquí? Poquitos. Bueno, ¿quién practica un deporte? Otros más. Se siente bien, ¿no? No, y hay veces que uno no tiene ganas de ir al entrenamiento. Hay veces que uno no tiene ganas de ir a hacer ese ejercicio, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Sí les pasa o no? Que un día no tengan ganas de hacer ejercicio, de ir al entrenamiento. Y lo haces, ¿no? Dices, bueno, pero ahí está, te levantas y estás ya, como sea, arrastrándote, llegas al entrenamiento, llegas al área de hacer ejercicio, ya lo vas haciendo y después de un ratito, ya estás activado, ya lo disfrutas, te sobrepusiste. Así pasa a veces. No tenemos, nos da algo sucede que no queremos orar, que no queremos leer la Biblia. Pero si nos sobreponemos y empezamos a hacerlo, pasa un ratito y ya estamos en esa intimidad con nuestro Dios. Ya estamos en ese tiempo con nuestro Señor. Es muy importante fortalecer tu espíritu, así como nos alimentamos, dormimos para tener salud, para que nuestro cuerpo se recupere. De igual forma, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, de los medios de gracia, fortalecemos nuestro espíritu. ¿Quién es el que te sostiene? Recuerda que Dios es quien te sostiene. Regresamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. ¿Ya está? Confía en la provisión de Dios. Segundo punto por ahí, versículo 8. Con él sigue hablando el rey Ezequías a sus príncipes, al pueblo que está congregado en la plaza principal. Con él está el brazo de carne. ¿Con quién? Con el rey de Asiria. Con el rey está el poder humano, el brazo de carne. ¿Ya está ahí? Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Es un hombre que no está esperando, no está doblado de manos, no, de brazos, gracias, que no está doblado de brazos. Es un hombre que actúa, es un hombre que le ha dicho a su gente: prepárense, estén listos, preparen los escudos, las armas, los muros. Y es un hombre que confía en su Dios. ¿Sí lo ve? Algunos poquitos lo vieron. Nuestro Dios está para ayudar. Nuestro Dios, Él pelea nuestras batallas. ¿Y qué sucedió? Versículo 8. El pueblo
la parte final, tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué importante tener líderes, autoridades que confíen en Dios, que tengan su confianza en el Señor y sean buenos líderes. Confiemos en Dios. Adelante, sigamos, no decaigamos. Humanamente, ¿qué es lo que veía? ¿Qué es lo que podría ver Ezequías humanamente? O la realidad, ¿cuál sería la realidad que vería Ezequías? Que eran menos, ¿no? Sabías, tenía un ejército pequeño. ¿Qué más? ¿Qué más podía ver humanamente? La realidad visual, que era un gran ejército, ¿no? Un gran ejército que estaba contra ellos. El armamento que traían, la capacitación, ¿cómo se llama esto? Su armadura, ¿verdad? El equipo que traían. Pero sabía que Dios provee lo que necesitamos. Viene aquí el ataque psicológico, versículo 9. El rey Sennacherib sitia a una ciudad cercana, ahí a la ciudad principal, a Laquis. Envía a sus siervos a Jerusalén para intimidar al rey y a todo el pueblo. Y del versículo 10 en adelante lo encuentras. ¿En quién confían ustedes? ¿Por qué se esfuerzan en presentar resistencia si nosotros somos un imperio? Si nosotros hemos avasallado a otras ciudades, a otros reinos aún más poderosos que ustedes. ¿Por qué tienen la osadía de aún intentar defenderse? ¿Ya vio? Versículo 11. No, que su rey no los engañe, que su líder no les lave el coco. Lo único que está haciendo es entregarlos a muerte, a hambre, a sed, al decirles que Jehová su Dios los librará de las manos del rey de Asiria. El ataque psicológico. ¿Lo has experimentado? Estás en Cristo y entonces hay otras personas, a veces gente cercana, a veces gente no tan cercana, y que le dice: oye, pero tú hablas mucho de tu Dios, ¿no? ¿Y te va a ayudar realmente? Estás pasando por estas situaciones bien complejas, bien difíciles, y dices que está Dios de tu lado. El ataque psicológico. Y entonces, ¿qué sucede si damos oído? Vienen las dudas. Vienen las dudas. Versículo 12. Y vean, ponen en duda el liderazgo de Ezequías, del rey. Versículo 12. Imagínense, vean, les dice: y su rey los está llevando a la muerte, porque tenían ustedes lugares altos en donde cada uno podía ir y ofrecer sacrificio a otros dioses para que les ayudara. Pero ya no están esos lugares altos, ya los ha derribado, los ha quitado su rey. Y ahora solamente dicen que en un solo lugar es donde tienen que presentar sus ofrendas, tienen que quemar incienso y adorar a un solo Dios. Antes tenían muchos dioses, ahora nada más tienen uno. Hemos ido a otros pueblos que tienen muchos dioses y los hemos aniquilado. Y ahora ustedes, que nada más tienen uno. Y era real, ¿no? Si vemos al imperio asirio en esa época, conquistó muchos reinos, muchos ídolos, muchos dioses, sucumbieron ante los dioses de Asiria. ¿Sí? Y entonces eso está en la mente del pueblo. Si es verdad, yo creo que nuestro rey se ha equivocado y nos está llevando a la muerte. Y empieza, sigue del versículo 13, hablando de la historia, de todo lo que han logrado este rey de Asiria, aún su padre
y cómo ha conquistado otros reinos, otras tierras. Versículo 14, ¿cómo podrá su Dios librarlos de mi mano? 15, que no les engañe su rey Ezequías, ni les persuada de ningún modo, no le crean. Si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, de las manos de mis padres, cuanto menos su Dios les podrá librar de mi mano. No lo dicen con esas palabras, pero tenemos ataques así, psicológicos. Como pastor les digo, hermanos, que sea Dios primer lugar en sus vidas, que Dios sea el que gobierne sus vidas, que sus decisiones sean dirigidas por Dios. Y alguien me contestó, pero es que tengo que comer. ¿Y que Dios no sabrá? Y dirá Dios, ay, sí es cierto, híjole, estoy bien tonto, ¿no? Ay, no me di cuenta de eso, te estoy pidiendo una tontería. ¿Se da cuenta? Dios no sabe que necesitas alimento, Dios no sabe que necesitas cobijo, que necesitas protección. Cuando Dios pide algo, Él da la provisión, pero hay que tener confianza. El mar Rojo fue el que se abrió, ¿verdad? Porque luego me confundo. ¿Cuándo se abrió el Mar Rojo? Hasta que Moisés estaba con sus piecitos en la playa. Bueno, no era playa porque era ahí, bueno, estaba ahí en el agua. Levanta, porque antes de eso le preguntó a Dios, oye Señor, ¿qué hacemos? Está el mar y de este lado ya viene el ejército egipcio. Y le dice Dios, no me preguntes. Imagínate, porque ya le había dado las instrucciones. Le dijo que fuera adelante, que siguiera, que él iba a ser su libertador, iba a dirigir al pueblo a la libertad a través de Moisés. Adelante, sigue adelante. Entonces se moja, se va mojando, no sé hasta dónde llegó el agua, ¿no? Dónde le llegó el agua, pero el punto es de que se abre el mar. Y muchos queremos que se abra el mar antes, ¿no? Está por allá en la entrada del mar y ya queremos ver el caminito abierto, el mar abierto para andar. No, hay que mojarse, hay que llegar hasta el punto. Es nuestra fe, es nuestra confianza en el Señor. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, a ver, búscalo, te doy unos minutos, un momentito para que lo busques. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo sabemos muchos, ¿no? Y hasta de memoria. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero, ¿en qué confiamos? En nuestros recursos, en lo que vemos, en lo que tenemos. Y nos dice Dios o el rey Ezequías en esta historia, él hacía lo que le correspondía. Era alguien que trabajaba, estratega, que hacía lo necesario, pero sabía que la provisión venía de Dios. ¿Sí, hermanos? En momentos de crisis es fácil depender de tus propias habilidades o de tus recursos, pero Dios nos llama a confiar en Él. Dios nos llama a que recordemos que Él da la provisión. Así como Ezequías, debemos reconocer que no estamos solos. Dios es nuestra ayuda y nuestro proveedor. Enfrenta cada necesidad con la confianza de que Dios está a tu lado, dispuesto a suplir lo que haga falta. ¿Sí, hermanos? Y te sorprende.
Normalmente en este mes de agosto, mi esposa y yo nos dedicamos al área educativa, y en este mes de agosto pues es complicado para nosotros porque es un mes de descanso, ¿no? Donde ya acabó el ciclo escolar y entonces no hay ingresos, no hay recursos. Ajá. Solo el sustento que pues en esa iglesia y donde estábamos, pero a fin de cuentas pues no alcanza para todos los compromisos que tenemos. Y el mes de agosto, finales de julio, todo el mes de agosto y el principio de septiembre andamos sufriendo. Dios en esta semana ha suplido y con alguien que no tienes pensado. No. Ya le digo a mi esposo, hoy ¿sabes qué? Sucedió esto. Digo, sí, y fue tal ofrenda. Quedamos sorprendidos. Dios provee y suple. Y este mes, ya Dios dijo, no te preocupes, ya está cubierto, ya está dispuesto la economía. Él provee. El domingo pasado me dijo mi esposa, no terminaste con la historia del hermano Rafael. Y si varios se quedaron con la idea. ¿Estuvo el domingo pasado? ¿Sí? Bueno, le decía de este hermano, su hija ya está en una edad y ya es un hermano de edad, ya está en la presencia del Señor, pero en ese tiempo, cuando me lo platicó, su hija tenía que ir a tomar clases, quería estudiar estilismo. Él no tenía un trabajo, él era misionero y no era mandado ni por una iglesia con un sustento fijo, ni por una organización misionera. Tenía ayuda de la iglesia, pero cuando había, de algunos hermanos, pero no era algo con lo que pudiera contar, ¿no? Había carencias en el trabajo misionero que él hacía. Y llega esta noticia y se siente pues así desesperado, ¿no? Dice, yo le hablo a mi hija, ya era una joven, ¿no? Le digo que Dios es poderoso, Dios está de por medio. Decía el rey de Asiria, ¿qué acaso su Dios podrá con todos los otros dioses que hemos vencido? Que no los engañe el rey, que no los engañe su rey. Este hermano Rafael, decía, ¿y ahora qué, Señor? Tú sabes que no tengo un trabajo en una empresa, en un negocio donde sepa que cada quincena, cada mes hay un pago. Y mi hija me está diciendo que quiere estudiar. Necesito que me ayudes. Él estaba haciendo su oración. Apenas terminándola, sale de la iglesia y llega una hermana. Le dice, hermano, le da un sobre. Le dice, Dios puso esto en mi corazón. Apenas había hecho la oración, estaba saliendo, se acercó una hermana. Dios puso esto en mi corazón. Ya llega a donde se lo hospedaban, lo abre y era la cantidad exacta para la inscripción a la escuela de estilismo de su hija. Hija, ahí está, mira, Dios suple. Te he dicho que Dios es fiel. Tú sabes que no tengo un trabajo, que soy misionero, que comparto el evangelio. Ahí está. Porque él conoció de Cristo, pues ya estando separado, estando divorciado. Y ahí está. Y cada mes él iba a varios lugares en la sierra, el sur de México, norte de México. Está compartiendo, iba a iglesias, compartía y todo. Él no pedía. Y así, en el siguiente mes, otro hermano, Dios puso esto en mi corazón. La cantidad exacta para la mensualidad, para la colegiatura. Y él dice, yo veo la mano de Dios, porque uno puede decir, bueno, pues es que estás en esas labores y entonces pues los hermanos quieren ayudarte. El último mes donde acabó mi hija su curso, al siguiente mes ya no hubo ese sobre. Dios abrió la llave que necesitaba para sostener a mi hija y cuando terminó su último mes, cerró esa llave. Dios provee, Él suple para nuestras necesidades. ¿Lo crees? Y último punto, Dios transforma la amenaza en victoria. Versículos 21 y 22. ¿Ya está ahí?
Voy a leer desde el versículo 18. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 18. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo, estos siervos, estos enviados del rey Sennacherib de Asiria. Clamaron en gran voz al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarlos, para atemorizarlos, a fin de poder tomar la ciudad. Hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra. Y aquí está la diferencia. Hablaron al Dios de Israel como se habla a dioses creados por la mente, por las manos humanas. ¿Ya lo leíste? ¿Sí? Mas el rey Ezequías, el profeta Isaías, oraron por esto, clamaron al Señor, al Dios del cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todos, valientes, esforzados, jefes de capitanes del campamento de Asiria. Hubo una gran revolución ahí y regresó el ejército junto con el rey de Asiria avergonzado. Y cuando entró en el templo de su Dios, allí lo mataron sus hijos. Dios respalda a los que confían en Él. Y esta situación que enfrentaba el rey, no había por dónde ganar, ¿no? No había por dónde, no había forma. Los iban a aplastar. Un ejército tremendo. Él hizo lo necesario, él puso su confianza en Dios, sabía que la batalla era una batalla, ante todo una batalla espiritual, confiaba en que Dios iba a proveer, hizo las reparaciones necesarias, Dios proveyó tanto en tener los materiales necesarios, tener al pueblo con ánimo para trabajar, y Dios respaldó, y la amenaza la convirtió en victoria. ¿Sí, hermanos? Él no solo promete estar con nosotros, Él está con nosotros, mis hermanos. Él tiene poder para transformar las amenazas. Por eso en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si ves todo el contexto, está hablando acerca de tener plena confianza y certeza, aunque uno esté pasando por pruebas, por tribulaciones, por desiertos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice, estemos firmes, confiemos en Él. Dios no nos va a dejar solos. Las amenazas las transforma en victorias. Cuando enfrentes una situación imposible, no te dejes. Que tu mente esté fortalecida, tu espíritu esté fortalecido, pasas tiempo con el Señor. Y entonces, en situaciones imposibles, recuerda que Dios puede cambiarla, hacer un milagro, hacer algo sorprendente a tu favor. Muchos lo han experimentado, ¿no? ¿Verdad? Milagros maravillosos, cosas extraordinarias, muchos de nosotros los hemos pasado, lo hemos vivido en nuestra propia vida. Confía, dice por ahí, confía en su poder, sigue adelante con fe, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Entonces, escucha lo que te voy a leer. Hoy es el día para dejar de confiar en tus propias fuerzas y entregar tus batallas a Dios.
Hoy es el día de dejar de confiar en tus fuerzas, en tus recursos, en lo que ves. Es tiempo de dejar en manos del Señor tus batallas. ¿O vas a seguir intentándolo? Claro, la sinergia que decimos, ¿no? Esa no termina. Pero tu esfuerzo sin Dios no vale. Dios dirigiendo tu esfuerzo, Dios respaldándote, Dios diciéndote por dónde ir, seguro que va a haber muy buenos resultados. Por ahí lo puse, pues yo puse la pregunta. Gracias. A ver, léela y me contestas. ¿Sí? Por ahí un amén. Bueno, si es así, esa es la pregunta, ese es el desafío. Tú respondes. Si es así, ponte de pie y oremos juntos. Ay, déjala así. ¿Estás listo para confiar plenamente en Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué tienes que hacer de tu parte? Algunos ya lo están haciendo y ahí van, pero va a llegar prueba. ¿Vas a continuar? Algunos ya lo están haciendo. Han tomado decisiones que les ha costado trabajo. Han dejado una dependencia en lo que se ve, en lo material. Pero cuando venga la prueba, ¿vas a continuar? ¿Qué dices? ¿Sí? Porque a algunos no les alcanza la fe y entonces se regresan. Pero si perseveras, esa prueba lo que va a hacer es hacerte lograr madurez, certeza en ti. ¿Estás listo entonces para confiar plenamente en Jesús y caminar en la victoria que Él ya ha ganado para ti? Entonces repite conmigo: hoy dejo de confiar en mis propias fuerzas. Una vez más, hoy dejo de confiar en mis propias fuerzas. Te entrego mi batalla. ¿Cuál es esa batalla? ¿Qué batalla tienes? Tú sabes, ¿no? Tú dile eso: Señor, he estado luchando, he estado en esta situación. Esta es la batalla que siempre me trae arrastrándome, ¿no?, de un lado a otro. Te la dejo en ti. Yo solo no puedo, ya lo he intentado. ¿Podrá Dios? ¿Seguro? ¿Segura? Bueno, hoy dejo de confiar en mis propias fuerzas. Te entrego mi batalla. Obra. ¿Y vas a hacer lo que Dios te dice? Ya nada más vi a algunos así, que sonrieron, pero no dijeron nada. ¿Y vas a hacer lo que Dios te dice? ¿Sí, en verdad? ¿A ti mismo ya te lo dijiste? ¿Seguro? Cierra tus ojos y vamos a orar. Mi buen Dios, mi amado Padre, siempre encontramos en tu palabra enseñanza, ejemplos y sobre todo la forma de actuar, la forma en que actúas a favor nuestro. Somos tus hijos, aquí estamos. Y tú nos llamas a que hagamos esa sinergia contigo, a que trabajemos juntos. Transformas, gracias, las amenazas en victoria. Te ruego, Dios, ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda a mi propia vida, a que nos mantengamos en esa confianza, que hagamos lo necesario. Seamos hombres, mujeres, esforzados, valientes, trabajadores, pero nunca dejándote a un lado, nunca dejando que otras cosas, otras personas, otras situaciones tomen tu lugar, tomen el tiempo que tú demandas de nosotros. Compromisos, que primero, ante todo, pasemos ese tiempo de intimidad contigo. Y seguro que tú vas a obrar a favor nuestro. Señor, confío en tu poder. Sé
que la victoria está en ti, Señor. Enfrento mi necesidad en esa confianza, sabiendo que tú estás a mi lado, dispuesto a suplir todo lo que me falta. Díselo: Señor, sé que tú estás a mi lado y dispones todo lo que me falta. Señor, hoy es el día. Dejo atrás. No quiero continuar en mis propias fuerzas. Mi batalla te la entrego. Te ruego que transformes esta situación en victoria y tú seas glorificado. Quiero obedecer, Señor, porque lo que tú me pides sé que es necesario y que vale la pena, aunque sea difícil. Vale la pena y obtendré la victoria que necesito. Te ruego, Señor, tu bendición para tu iglesia, para los que están congregados el día de hoy. Te lo pido, haz esta obra en el nombre de Jesús tu Hijo, y que vayan adelante, que confíen, que avancen y que vean tu poder en medio de esta crisis. En el nombre de Jesús te lo pido, mi buen Señor. Amén y amén. Que Dios le guarde, que el Señor le bendiga. Tome su lugar, tome su asiento.